¿Es la ley pecaminosa? Esta es la pregunta que surge o suscita la afirmación que nos hace Romanos capítulo 7, versos 7 al 25, respecto a que la ley mosaica da lugar al pecado y la muerte. Debo decir, abriendo un paréntesis en el estudio, que Pablo es quizás, de acuerdo a mi juicio, el personaje bíblico probablemente el más mal interpretado, en muchos casos de manera interesada, el más distorsionado también. Y esto sucede mucho en el mundo del cristianismo. Probablemente, por ejemplo, para dar un ejemplo, solo un ejemplo, los defensores a ultranza del tema de la gracia, que en su defensa precisamente alegan manifiestan la supuesta anulación de la ley, entonces pues toman frases, expresiones, palabras de Pablo, las que interesadamente les convengan, y dejan u obvian lo que no les conviene. Entonces, de allí precisamente que Pablo tenga que estar aclarando permanentemente en justamente el pasaje que estamos tratando, aclarar ese tema. Es un tema muy distorsionado y es precisamente mi función, mi intención en este estudio, tratar, digamos, de dar luces al respecto. Continuando con el tema, entonces, nos encontramos con que en esta sección Pablo explica, pues, que muy por el contrario a lo que se piensa, la ley, lo que se dice, la ley es buena. Que el problema radica es en el pecado, justamente. La ley lo que hace, más bien la ley no hace sino, digamos, definir al pecado, definirlo como tal. Ahora, digamos que confrontado el pecado, obviamente, con la ley, confrontado con la ley, el pecado adquiere una condición, un carácter de rebelión, de tal forma o de tal manera que el transgresor, la persona transgresora, disfruta de alguna forma violando la norma permanentemente. Así es, pues, que la prohibición entonces, la prohibición, por ejemplo, para manifestar, para dar un ejemplo, la prohibición de codiciar exacerbó el deseo por lo prohibido, o exacerbó el deseo de lo prohibido. El pecado siempre va a estar latente. No es que no exista, pero siempre va a estar latente. Otra vez, nuevamente, la prohibición de la codicia no hizo sino estimular por supuesto, como ya dijimos, el deseo por lo prohibido, y esto alimentado precisamente también por la curiosidad. Y esto pues nos condujo de tal manera que nos catapultó directamente, precisamente, hacia
lo prohibido, hacia el pecado. Asimismo, lo declara o se constata en Romanos capítulo 7, que es el que estamos tratando justamente, versos 7 al 14. Cito palabras de Pablo. Nos dice lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, nos continúa diciendo Pablo, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, revivió el pecado y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, en mí resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, se pregunta Pablo y se responde él mismo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, responde él, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Fíjense lo que nos termina diciendo justamente un detalle muy importante. Porque sabemos que la ley, dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. De esta manera, pues, Pablo nos termina haciendo un análisis sobre este tema. Primera de Timoteo, palabras del mismo Pablo, carta escrita a Timoteo, nos dice en su primera carta, capítulo 1, versos 7 al 10, nos dice lo siguiente: queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no es dada al justo, sino a los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y
para cuanto se oponga a la sana doctrina. Así pues, se nos da una explicación por parte de Pablo que da mucha claridad al respecto sobre el tema de la gracia y la ley. Pablo está diciendo que la ley es buena, solo que lo tergiversa. Pablo no dice que la ley sea mala o que haya sido anulada, al contrario. Él dice que si existe la codicia, es porque la ley la señala. Entonces, si la codicia existe, el pecado existe y por ende, automáticamente, tiene que existir la ley, que es la que la señala. Así pues, que quisiera cerrar este estudio aportando algunas citas que justamente van a ayudar mucho en la resolución de este tema. Romanos 2:17, Romanos capítulo 2 versos 17 al 29, Romanos 3, capítulo 3 versos 1 al 6, Romanos capítulo 3 versos 27 al 31, Romanos 4 versos 13 al 15, Romanos 5 versos 13 al 20, Romanos 6 verso 15 y Romanos 7 versos 1 al 25. Muchas gracias.